Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de esta historia de sacrificio, de dedicación y de mucha fe del pastor Rafael Rojas. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos con su historia. Dios dirigiendo nuestras vidas, Dios estando al control de todo. Hoy vamos a tener una segunda parte de la historia del pastor Rafael Rojas. Él es chileno, residió muchos años en Ecuador. Estuvimos conversando bastante en una primera parte aquí en Identidad y bueno, ya está aquí con nosotros para conversar y conocer la segunda parte de su historia, de su testimonio. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Rafael, gracias nuevamente por aceptar la invitación aquí en Identidad. Es un placer conversar, es un placer realzar el nombre de Dios, recordar cómo el camino del Señor es maravilloso para con usted, para con su esposita, para con sus hijos. ¿Cómo está, Pastor Rafael? Bienvenido. Muchas gracias, Ángela. Gracias una vez más por la invitación. Y como tú muy bien dijiste, la idea de este diálogo es exaltar el nombre del Señor y ver cómo en el tiempo sigue actuando igual que siempre, un Dios inmutable. Amén, totalmente. Pastor Rafael, solo para contextualizar un poco allí a nuestros amigos, cuéntenos en qué parte de Chile se encuentra su esposita, usted a qué se dedica rápidamente allí para que nuestros amigos le conozcan, quienes están escuchando aquí por primera vez y viendo, por supuesto. Bien, por la gracia de nuestro Señor, estamos pastoreando en la ciudad de Puerto Montt, en el distrito de Puerto Montt Central. Fuimos trasladados ya más o menos un año, 4 meses. Estamos aquí desde la ciudad de Santiago y es un gran desafío. Esta ciudad muy grande, aproximadamente unos 250,000 habitantes, y tenemos el desafío no solamente de llevar la palabra, sino que de plantar nuevas iglesias, lo cual se está haciendo en este momento. Sí, como matrimonio son maravillosos, como familia, Dios está haciendo allí un trabajo increíble. En una primera parte, y hago la invitación a nuestros amigos para que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Identidad, busquen Pastor Rafael Rojas, primera parte, porque bueno, vimos cómo fue la conversión del Pastor Rafael, dejando el orgullo de lado, derribando mitos también, con un corazón humilde, aceptando la palabra. El Pastor Rafael era líder de otra denominación, de otra religión, y fue muy duro salir, pero Dios mostró una verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad que él conoció, racionalizó, emocionalizó, hoy la está predicando. Pero no fue nada fácil. Vamos a partir en la historia estando en Ecuador junto a su esposita, ya en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, siendo anciano, y su esposita era directora allí del Ministerio de la Mujer. Ella estaba feliz, lo que ella estaba conociendo, estaba dichosa. Cuéntenos ahí lo que se vino, porque claro, quedamos en la primera parte que empezó a estudiar allí en Ecuador, pero cerraron la carrera de teología. El pastor Rafael empezó a estudiar, pero también era orgullo, pero ¿cómo voy a estudiar teología si yo ya era líder de esta denominación? Yo ya conozco, pastor, de sus palabras, cuéntenos. Adelante. Sí, gracias. En realidad fue, como dices, todo un desafío donde el Señor nos hizo vivir en carne propia lo que vivió de cierto modo una pequeña vislumbre de lo que pasó con Abraham, en el sentido de que nos tocó dejar absolutamente todo, trabajo, ciudad, todo, porque el lugar donde está ya el Instituto Superior del Teológico está a 8 horas de la ciudad donde vivíamos con mi familia. Más sin embargo, nos tocó un día viernes por la tarde tomar la decisión, ya que la universidad me dijo que el día lunes, 7 de la mañana, tenía clases. Y ya llegaba incluso casi con un promedio de 3 meses de retraso. Entonces fue todo un desafío, al punto que las personas me decían, por tu edad, no vas a tener opción a poder entrar en un llamado porque ya estás bastante crecidito. Y por otro lado,
el desafío de que había muchas asignaturas, muchos trabajos que habían enviado. Entonces me decían, de una u otra manera, no hagas sufrir a tu familia, no es justo, no es bíblico, no es cristiano, que quizás por el sueño tuyo de ser pastor, la familia vaya a sufrir. Los chicos en clase y todo lo que eso significa y propiamente sin dinero porque tocó renunciar a todo lo material por seguir el llamado del Señor. Para ello fue obviamente incondicional el respaldo de mi esposa, me dijo, estaban chicos, pero le consulté y le dije, ¿qué opinas? Obviamente para viajar. Y me dijo, sí, eso es lo que siempre hemos querido, es lo que siempre hemos anhelado, no hay nada que pensar, simplemente hay que obedecer a la voz del Señor. Y es así como llegamos y estudiamos. Y dentro de aquel desafío, ya en cuarto año de teología, para lo cual fue todo el tiempo cuesta arriba, porque fueron aproximadamente 19 años de retomar lo que es la parte académica. No había retomado para nada. Entonces, después de 19 años, desempolvar o volver a acordarse algo de lo básico de lo que es de estudio, es muy, muy duro. Sin embargo, el Señor siempre estuvo allí. Muchas veces hubo gente que no conocíamos, que llegaba incluso a altas horas de la noche a tocar la puerta y a darnos alguna canasta de víveres. Bueno, realmente nunca el Señor nos hizo padecer hambre, ni tampoco un lugar donde poder vivir en cuanto a arriendo y cosas así. Y es ya cuando estábamos en cuarto año de teología, terminándolo, y nos dicen la noticia de que por un tema del Estado ecuatoriano cierra la carrera de teología, por la cual no la considera productiva económicamente, y había algo de menos de 3 meses en sí para poder tomar la decisión de viajar a seguir estudiando. Y el único país que dio la mano para poder continuar es Chile, para homologar materias, etcétera. Y es en ese tiempo donde se tomaba la decisión, o se viaja o simplemente se deja de estudiar. De En estudiar. el caso mío y de 4 compañeros más, estábamos en quinto año y teníamos que hacer lo que es la tesis y todo lo que eso significa. Y en ese periodo llega el pastor, el rector de la UNACH, el pastor Mauricio Comte, y él conoce la instalación de la universidad y conoce lo que es de instalaciones de la empresa productora de productos alimenticios integrales, donde mi esposa era la secretaria de gerencia. Y ella lo atiende sin saber quién es, sin conocer mayormente de él, y de ahí él tuvo una buena impresión con mi esposa y pregunta que quién es, y le explican, y de ahí nace el diálogo de decirle es esposa de uno de los teólogos o estudiante de teología. Y de allí al salir en sí de la entrevista que tenía el pastor con la gerencia de allá, le ofrece a mi esposa, le dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ver entonces en Chile. Y le ofrece trabajo. Y sin duda alguna eso fue un milagro de parte de Dios, porque le dice, cuando llegue a Chile, búscame. Le da su nombre, y le dice quién es, y le dice, tú desde ya tienes trabajo allá. Es interesante allí, Pastor Rafael, los detalles en su historia, de cómo Dios empezó a mover fichas, todo con un propósito, porque para Dios no existen, y lo hemos mencionado aquí en Identidad, no existen casualidades, sino causalidades. Todo tiene un porqué, una razón. Y bueno, conocen en ese momento, su esposita conoce al pastor Mauricio Comte, que para ese momento era el rector de la Universidad Adventista de Chile. ¿Qué pasó después, Pastor Rafael? Sí, después de aquello vino todo un desafío en cuanto a que las cosas que uno poseía, yo que sé, televisor o cocina, venderlo a la brevedad porque eran prácticamente 2 meses de tiempo para poder hacerlo. Y como ustedes comprenderán, uno cuando vende algo es a un precio bastante bajo y el cambio de moneda acá es mucho más alto, pero es el desafío por parte nuestro, pero no solamente fuimos nosotros. En total fueron alrededor de 30 familias que les tocó vivir lo mismo, dejar todo por viajar. Y en el caso nuestro, bendito sea Dios, que como soy chileno y mis hijos chilenos,
no había el problema por papeles, por migración, pero en el caso de mis compañeros teólogos, ellos tenían ese otro desafío de poder obtener dichos documentos y todo eso genera dinero y tiempo. Pero más sin embargo, cuando tocaba ya viajar, nuestra hija, que es la mayor, nos decía, ¿cuánto tienes ya papá reunido? Y yo le decía, por fe vamos a viajar. Decía, sí, pero ¿cuánto? Hasta que un día me pone entre la espada y la pared y me dice, papá, ¿cuánto tienes de dinero? Y le dije, en realidad no tengo nada, ni un dólar, porque la moneda es del dólar allá en Ecuador, ni un dólar. Me dice, y entonces, claro, hay una niña y le digo, hija, solamente por fe. No me preguntes cómo, no lo sé. Solamente sé que Dios no, nunca nos ha mentido y nunca nos va a mentir. Llegó la noche anterior al viaje de ir hacia la frontera, digamos, de Ecuador con Perú para hacer el viaje por tierra. Y ese día, en esa noche, prácticamente pasando las 12 de la noche, llegó una familia a la cual le habíamos ofrecido igual las cosas que estábamos vendiendo. Y ya es a altas horas de la noche llega y hace como manera de un combo, digámoslo así. Todas las cosas que teníamos, todo, absolutamente todo lo compra. Nos extiende un cheque, y, pero el dinero en efectivo no teníamos. Claro, el cheque había que transformarlo en dinero en efectivo, pero creímos igual en la venta y todo porque no los conocíamos. Podía haber sido que no tenga fondos, yo qué sé. Fue todo así confianza en el Dios. Y viajamos a las 6 de la mañana, al amanecer, y luego llegamos, obviamente todo fue bien, se pudo cambiar el cheque, llegamos hasta, hasta acá, hasta Chile, 5 días de viaje por tierra, un desafío también, y llegamos sin dinero prácticamente porque solamente alcanzó para el viaje. No sabíamos dónde íbamos a dormir, dónde íbamos a vivir. A eso me refería al comienzo de que nos tocó vivir, claro, en una forma muy escueta lo que vivió quizás Abraham, pero en algo muy mínimo. Más sin embargo, lo primero que hicimos ya estando acá en la UNACH fue buscarlo al pastor Mauricio por el ofrecimiento de trabajo. Y allí cuando lo encontramos, se produce otro milagro, en cuanto a que él, por supuesto, mantuvo su palabra de ayuda y dijo que sí, que no hay ningún problema, que ella tiene trabajo, solamente que hay que ver en qué área, pero que el trabajo está. Pero ese día mi esposa se presentó igual currículum, ahí viene la parte humana de desconfianza propia, porque somos humanos, seres caídos, que se presentó currículum en otras partes, llámese en la escuela o colegio, donde nuestros hijos estábamos postulando a que estudien, y en otras partes. O sea, ¿a qué me refiero? Si ya teníamos la promesa de un trabajo, igual el ser humano es desconfiado. Somos así. Y a la final queremos asegurar algo cuando el Señor ya estamos dando, o estamos viendo, perdón, evidencias claras de que está respondiendo. Mas, sin embargo, ese día recibimos no menos de 6 llamadas telefónicas para mi esposa de diferentes lugares que le estaban ofreciendo trabajo. Uno mejor que otro, a ese nivel. Entonces nosotros llorábamos de alegría de decir cómo el Señor abre puertas. Comenzó a trabajar mi esposa en el Departamento de Recursos Humanos, ahí en la UNACH, y continuó allí por todo el periodo académico, incluso un poco más. Le tocó aprender de cero todo, porque en Ecuador no existe la misma figura de acá en cuanto al sistema previsional y todo lo que significa el Claro. sistema laboral. Luego de aquello, nosotros estamos en el estudio con mis compañeros de quinto año, donde fue la carga académica tremenda, porque no solamente que estudiábamos lo que es de ese año, sino que algunas asignaturas que no habíamos visto en Ecuador, y fuera de eso lo que es el anteproyecto y lo que es la tesis. Entonces, los mismos profesores estaban preocupados y nos decían que difícilmente podamos concluir porque por el tema de horarios, por el tema de tiempo, nosotros vivíamos día y noche prácticamente en biblioteca con mi Estudiando. compañero. Yo veo hasta este punto, Pastor Rafael, un sacrificio gigante, gigante. O sea, salieron de su tierra, de su parentela, de donde estaban allí en Ecuador, donde tenían sus cosas, la cama, la mesa, la silla, un televisor, eh, y ya no había nada.
y se iban a otro país. Y me llama mucho la atención allí el pastor cuando comenta, cuando su hija le dice, ya papá, pero ¿cuánto tienes? ¿Cuántos dólares? No, no hay ni uno para viajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, el Señor va a responder. Y que llegara esa persona en la noche, comprara todo lo que ustedes estaban vendiendo, entregara el cheque, pero es que cada detalle en la historia del pastor Rafael me impacta mucho más, porque dice, pero no conocíamos a la persona, que el cheque hubiese estado sin fondos, no lo sabe. Fe es la certeza de lo que no se ve. Y ustedes no veían en ese momento, iban a ciegas, pero iban de la mano de Jesús. Tenían un guía maravilloso. Y eso hace que todo sea diferente. Viajar 5 días en auto, en bus, llegar a un país sin nada, con las manos cruzadas, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a trabajar? El tema de los estudios es ver la mano de Dios. Ese contacto que tenían allí con el pastor Mauricio fue clave, fue bendición en realidad, y los trabajos allí que empezaron a recibir, las ofertas y el estudio, es tremendo, pastor Rafael. Nos quedan un par de minutos, es decir, 8 para ser exactos, pero fue complejo el tema de empezar a estudiar por la carga académica. ¿Qué sucedió después, pastor Rafael? Bien, la carga académica fue tremenda, fue agobiante, fue un estrés a más no poder, pero más sin embargo continuábamos y seguíamos porque el Señor nos seguía ayudando, nos consiguió un lugar donde vivir y como dije, es fácil decir, bueno, viajemos. Quizás cuando uno va de vacaciones no tiene dinero o sabe dónde llegar por último o alguien lo va a coger, pero no saber dónde se va a dormir y con niños pequeños es realmente tremendo. Pero ahí es el desafío que el Señor nos hace, mas sin embargo, nosotros lo único que hicimos fue, por decirlo de alguna manera, cerrar nuestros ojos y ponernos en las manos del Señor. No había otra forma. El Totalmente. Señor nos ayudó en la parte académica y en todo. Pudimos terminar lo que es la carrera de teología y gracias al Señor fue muy bien en todo sentido. Nos cuidó en salud y ya al final el asunto era el otro. ¿Cómo es el tema del llamado? Porque prácticamente era un completo desconocido dentro de mi propio país, pero nadie me conocía, absolutamente nadie. No estaban ya los planes de regresar a Ecuador porque si ya comenzamos de acá, ir allá, ya no, sería otra vez como quieres empezar de cero. Y de allí el desafío era oración tras oración pidiendo al Señor que nos ayude en cuanto a que cómo poder hacer humanamente que nos conozcan. Y concluimos la carrera y el día de la graduación, allí en el templo, en la UNACH, me llaman sin yo saberlo, me dicen que pase al frente mientras estaba con todo el programa, todas las personas de allí dirigiendo, todas las otras carreras, y yo no sabía qué me querían hacer pasar si yo no tenía el discurso de término de carrera. Entonces yo dije que es un error que me llamen a pasar al frente, a la plataforma, porque yo no tengo nada que ver. Y me dijeron, tienes que ir. ¿Tú eres Rafael Rojas de Enríquez? Sí. Bueno, tú tienes que pasar. ¿Pero a qué? No sé, solamente nos dijeron que tú tienes que pasar. Y así como pasé a la plataforma, sin saber, prácticamente casi me empujaron, por decirlo así, en buena manera, para que pase. Y dentro de eso estaba moderando el pastor Pablo Millanao. Y él anuncia diciendo de que el flamante licenciado en teología, el teólogo Rafael Rojas, va a recibir la mención de excelencia académica, lo Amén. cual yo no tenía idea. Nunca en mi mente estuvo el querer obtener alguna, no sé, algún premio, algún galardón, jamás. Y de allí, obviamente, habían muchísimas personas, de esto ustedes saben que sale igual, flash, cámaras, todo. Y a raíz de eso, en un minuto, en un segundo, por decirlo así, el Señor hizo que nos conozcan muchas personas, muchas. Entonces son los milagros de Dios. Es, no es fácil contar lo que estoy diciendo porque de hecho me estoy aguantando por decir que se vengan las lágrimas porque solamente uno sabe lo que ha vivido cuando uno dice, Señor, hazme conocer, pero no hay forma. ¿Cómo? Humanamente, ¿cómo te haces conocer?
Y de un segundo al otro, el Señor hace que nos conozcan muchas personas. Es así como dentro de cuando me dan el galardón, yo en son de broma, una manera jocosa, le dije ahí a las autoridades, claro, abrazándonos, felicitando y todo. Yo les dije, ¿saben qué, pastores? Les pido un favor. ¿Qué me dicen? Claro, todo esto en voz baja sin que el público escuche. Yo les dije, hagamos algo, hagamos con manera de un trueque. Les cambio lo que es la medalla y todo lo que me dan, se las cambio por digamos, por un llamado, les dije así. Cambiémoslo por un llamado. Y claro, ellos se rieron. ¿Cuándo se van a imaginar que les voy a decir algo similar? Pero fue el momento de la alegría y de todo lo que el Señor estaba haciendo. Y Sí, de allí, posterior a eso, me tocó estar un año trabajando de manera voluntaria sin recibir un sueldo hasta que haya un llamado, porque tenían que conocerme, claro, pero estuve trabajando en el distrito de Chillán Oriente durante un año. Y ese es otro desafío en el cual no se recibió un sueldo, nunca, porque fue en forma voluntaria. Tenía que hacerme conocer. Hay que pagar, como quien dice, el precio, por decirlo de alguna manera, de que el Señor nos va probando. No somos mejor que nadie, absolutamente, pero el Señor quiere saber quiénes somos, de qué estamos hechos, en el sentido que si lo amamos de verdad o solamente lo buscamos por los panes y los peces. Y estuvimos un año donde nos fue muy bien, excelentemente bien. Luego, debido a eso, nos llamaron a la AMCH, quien estaba de cabeza en ese tiempo, nuestro pastor Juan Cancino, y nos dice, te gustaría venir a trabajar? Por supuesto, si eso es lo que anhelo. Nos llamó, trabajamos allí en dos distritos, el distrito de Fe y Esperanza y el distrito de Porvenir, y una parte en el colegio también Porvenir. Y gracias al Señor, el Señor se empeñó, digamos, puso en la mente de él el que sí o sí sea llamado. Y a pesar de la edad, que ya hace rato había pasado los 35 años, que es lo que la edad tope para el llamado en forma normal, nos hacen el llamado a Santiago a trabajar y allí el pastor me dice, tú tienes que destacarte. De tal manera tienes que hacer para hacer pensar por qué a ti te tienen que llamar en vez de a alguien que sea mucho más joven. ¿Qué es lo que tienes para que te llamen a ti? Tienes que ser no uno más del montón, por decirlo así. Puede sonar esto quizás un poco no de no, pero humildad, se entiende, pero Pastor es la Rafael. verdad. Sí, se Y entiende. finalmente, y finalmente se hizo todo el proceso desde pedir autorización a Brasil, la Unión y todos dijeron que sí, obviamente, porque estaban siendo tocados por el propósito que Dios tenía. Y Y realmente, luego, hablando de propósitos, Pastor Rafael, se nos ha ido el tiempo en identidad, es ok, impresionante. Usted en ese tiempo que estuvo allí en Santiago formaron 3 nuevas iglesias, más de 40 bautismos, más de 40 personas entregaron su vida a Jesús mediante el bautismo. Ahora actualmente donde están plantando también una iglesia, están estudiando con más de 40 niños, con sus padres de familia apoderados y realmente usted es una bendición. Y bueno, yo quiero agradecerle por haber estado aquí en Identidad, invitarle para que en 30 segunditos nos pueda dejar un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, a partir de su experiencia de vida, a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir. ¿Qué le diría a las personas que están viendo, escuchando su historia? Pastor Rafael, para cerrar, y alguna idea final que quiera dejar. Adelante, Pastor Rafael. sí, mis palabras solamente son de gratitud eternas, mías y de mi familia para el Señor, en cuanto a que el Señor nos dice que si realmente queremos ser sus amigos, debemos obedecerlo. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 14, perdón, Juan 15, 14, nos dice aquello. Y esto no se refleja en otra cosa más de lo que no basta solamente con hablar. Es necesario demostrar un amor práctico. El Señor nos dice que si somos testigos de Él, debemos demostrar el amor para el prójimo como a sí mismo. Entonces, la única manera o más práctica de poder decirle a otros que Cristo nos llama es teniendo amor para el prójimo. Así que el desafío es ese, jugársela por el Señor, creerle y simplemente cerrar los ojos y mirar al invisible.
Amén. Muchas gracias, Pastor Rafael, por ese mensaje final que nos invita, nos motiva a confiar en Dios, a amar a nuestro prójimo, a servir al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, porque el Señor es fiel. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.